Estamos con Omar Miranda de Fenicotaxi y Gustavo Ortega del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor. Empezamos nuestro programa para hablar acerca de el paro que esta mañana, los plantones que esta mañana se realizaron en Managua, en las rotondas Rubén Darío y en la rotonda del Periodista, porque el transporte selectivo está protestando en contra, y estamos totalmente de acuerdo, con el alza en los precios de los combustibles. ¿Ah? Entiendo yo que Fenicotaxi como tal no respalda un paro, sí la protesta, pero no un paro. Buenas tardes. Sí. Quiero manifestar efectivamente también mi respaldo a tu posición. Creo de que las luchas sociales no tienen por qué arrebatarle la paz a nuestra niñez, y más cuando son niños discapacitados. Efectivamente, nosotros como organización tenemos claro cuáles son nuestros problemas, cuáles son los problemas que tiene el país, pero también tenemos claro cuál es el papel que debemos de jugar como líderes de un sector, y no puede ser distinto a tener una actitud de responsabilidad. Hoy efectivamente estuvieron convocados algunos compañeros individuales en su mayoría. Su principal demanda, el combustible. Nosotros sabemos que es una demanda justa, pero también tenemos que decir, el combustible es apenas un ítem del gran inventario que tenemos nosotros de problemas. Problemas que efectivamente hemos venido diciendo a lo largo de estos años, y aquí Gustavo no me va a dejar mentir. Le hemos dicho al IRTRANMA, le hemos dicho a la Alcaldía de Granada, le hemos dicho a la Alcaldía de Masaya, a la Alcaldía de León, incluso por tener la capacidad de decir las cosas en tiempo y de frente, nuestra organización, los funcionarios irresponsables, generadores de esta inestabilidad, nos ubicaban como derecha. Aquí están los resultados. Nosotros decíamos, hey, ustedes que están pasando informes filosóficos al presidente de la República, un día van a develarse la realidad. Hoy lamentablemente lo estamos viviendo. Lo triste de esto es que son unos cuantos los irresponsables, pero todos estamos pagando esto. ¿Qué quiero decirte con esto? Es de que el problema del sector es generado exactamente por la desatención que hay de las oficinas municipales de transporte, la desatención que ha habido por el gobierno central. Ha sido sordo al planteamiento que hemos hecho. ¿Y qué es lo que hemos pedido? Mira qué interesante esto. El pecado de nosotros es pedir, desde que llegó el comandante, que aquí se aplique la ley, que aquí se respeten las normas la norma económica con que se debe administrar el transporte, que aquí se respete el derecho que tenemos los inversionistas del servicio de transporte. Sin embargo, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido un FNT generando anarquía. Está invadido las motos, que dice la ley. Las motos deben de estar exactamente en aquellos lugares troncales. El FNT se ha encargado no solamente de hacer a un lado la ley, sino que ha suplantado a las oficinas municipales de transporte. Por eso nos dicen derecha. Está bien, nosotros creemos de que seguimos teniendo nuestra convicción y actuamos con responsabilidad. E incluso en este momento, nosotros que acabamos de terminar una asamblea donde nos reunimos con todos nuestros presidentes a nivel nacional. Y por supuesto que sabemos de que la situación del país es verdaderamente compleja, y que el diálogo nacional es la solución a los problemas. ¿Qué decimos? Nuestro llamado al gobierno, nuestro llamado a quienes están en las calles demandando acciones justas, que no podemos creer que esto lo vamos a solucionar generando violencia. Como organización rechazamos la violencia, venga de donde venga. Y nuestro llamado a gobernantes y gobernados, que nos sujetemos a la ley como principal aporte a hacer patria. Porque si respetamos el marco jurídico, eso va a encaminarnos a un entendimiento y a garantizar que nuestra Nicaragua no salga del caos. 3 semanas en las que el sector comercio, el sector transporte, todos los sectores, efectivamente estamos viendo que la situación es compleja. Entonces necesitamos tener una actitud reflexiva, responsable, actuar con madurez, con firmeza, pero eso no significa
que tampoco vamos a permitir de que la insatisfacción que es objetiva, generada por estos irresponsables funcionarios en los municipios, por estos y voy a decirte nombre, irresponsable la alcaldesa de Granada, irresponsable la alcaldesa de aquí de Managua, el director del IRTRANMA, el caso del alcalde de León, el caso del alcalde de Sébaco, que tienen al sector taxi, efectivamente una situación complejísima, pero sobre todo, ellos se han encargado de dividirnos. No se han dado cuenta de que hoy, más que nunca, nosotros tenemos que aparecer juntos, poniendo a Nicaragua en primer lugar, la estabilidad que hemos alcanzado a lo largo de este tiempo, pero necesitamos madurez, necesitamos darnos cuenta de que las organizaciones gremiales no estamos aquí para generar más división, estamos para conducir, orientar correctamente a nuestra gente. ¿Y qué es lo que hemos decidido hoy? Es de que efectivamente la gente dice, ¿quiénes son los que están en este momento respaldando al gobierno? Los piratas. ¿Qué va a pasar después que esto ocurra? ¿Quiénes son los que van a seguir teniendo el lugar preponderante? Los piratas. Y creo que el gobierno debe de darse cuenta que ese tipo de cosas lo que está generando es mayor insatisfacción y que no se le olvide. El sector transporte es un sector efectivamente desmovilizado de toda la área, pero que queremos hacer patria, que estamos dispuestos a invertir y que queremos efectivamente esta Nicaragua en estabilidad. No queremos más división, no queremos más derramamiento de sangre. Y por eso decimos con responsabilidad, hoy se tomó la decisión de ir asamblea por asamblea para conocer el sentir de la gente, y yo sería mentiroso si te digo que aquí la gente no está viendo como una opción la organización de un paro. ¿De qué va a depender esto? Va a depender exactamente de las acciones que el gobierno haga, y nosotros esperamos desde muy profundo y con mucha responsabilidad que quienes están de cara a garantizar la estabilidad se den cuenta de que no es ocupando a los que violan la ley, a la competencia leal y ruinosa del sistema del transporte, que vamos a mejorar las cosas. Se había dicho, Omar, hace un rato en el tema de la competencia desleal, aprovechando esta última parte, que se iban a hacer estudios, por lo menos en León y en Granada se iban a hacer estudios para determinar si la capacidad de taxi era suficiente o insuficiente en esos municipios. Te comento, efectivamente nosotros miramos como una opción a evitar la confrontación y el derramamiento de sangre. En León y en Granada ya se hicieron los estudios. En León el estudio dio 0. En Granada establece un número. ¿Vos crees que a la fe... Un número adicional. Un número de que hay que otorgar concesiones. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Ok, vámonos, en Granada hay que otorgar concesiones, la ley establece el procedimiento de licitación. Es la fecha. Y no siguen haciendo ciegos, sordos y mudos. ¿Qué es lo que dicen? Fenicotaxi, una organización de derecha. Y yo quiero decirlo con mucha responsabilidad. Nuestra organización está compuesta por el 80% de hombres pensadores de izquierda, luchadores de la liberación de este país. Somos transportistas, queremos la paz y no nos interesa cómo nos tilden aquellos funcionarios irresponsables o quienes efectivamente hoy tienen la mayor culpabilidad de que este país esté como esté. Sí, efectivamente. Y esta es una lista que le hemos comentado aquí con Almendares, la estuvimos tocando hace un tiempo, hace unos meses. Estuvo con nosotros también en ese momento INDEC acompañando esa lista de demandas, pero al lado de la lista de demandas. Solo date cuenta, en la Corte Suprema nosotros tenemos 3 recursos. Uno de ellos ya le vamos a hacer los 15 años. Sí. Para que te hagas una idea. Sí. ¿Verdad? Es decir, nosotros como organización no solamente cuestionamos aquellas cosas que creemos que lesionan los intereses del sector, sino que también recurrimos a lo que el marco jurídico te permite. Sin embargo, no hemos sido atendidos con responsabilidad, ven con desprecio los problemas que planteamos, y por si fuese poco, la Corte Suprema no se pronuncia. Tenemos a la alcaldesa de Granada en la Corte Suprema, pero no pasa nada. Y estas son las cosas que efectivamente han motivado que la población reaccione. Y no estoy diciendo que no conozco que este tipo de cosas, hay otros intereses
que están tratando de tomar ventaja. Y también quiero explicarle a quienes nos están escuchando que las necesidades y las insatisfacciones que son justas, que son reales, no sirvan de escalera a quienes tienen otro tipo de interés, que no es vencer la pobreza, no es traer estabilidad a este país, para que tengamos cuidado. Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. El tema de esta protesta que tiene ciertamente, digamos, como punta del iceberg, los precios de los combustibles criticados, rechazados, groseros, incluso yo he dicho hasta canalla, esa subida de precios de combustible. Solo date cuenta de que nosotros estamos relacionados a la parte del valor del combustible. Y para que te hagas una idea, para quienes están en ese negocio, no les queda menos de 25 córdobas por galón. Así es. Y eso es una barbaridad. Así es que corrió por las redes una publicación que decía cuando el precio del petróleo estuvo a $120, la gasolina costaba 32.60 o 32 algo, ¿no? Y ahora a $60 cuesta 20 centavos más todavía. Es decir, que es una barbaridad, es decir, considerando por litro. Y yo estoy, como ciudadano que ocupo combustible, yo estoy de acuerdo con esa queja, ese malestar, esa inconformidad con esta situación, sobre todo porque de alguna manera todo el mundo, todas las autoridades se hacen de la vista alegre, ¿verdad? Y no le quieren poner el cascabel al gato, ¿verdad? Pero bueno, ustedes, como decía, tienen eso como, o el sector transporte y los plantones de esta mañana, tienen eso como la punta del iceberg, pero hay detrás una lista que mencionaba de demandas que tiene el sector. Y yo no la quiero minimizar, no quiero decir que no haya ninguna razón o que no haya razón en esa lista de demandas que tienen como sector, pero del otro lado hay los usuarios del transporte que también tienen sus demandas contra el sector, y ambas abonan a una situación de inconformidad que es la que ha venido sumando a la situación que tenemos hoy en Nicaragua. Que principalmente el origen de todo esto también, porque mira, muchas veces se dice mala calidad del servicio, pero la calidad del servicio no se valora solamente por el comportamiento o la actitud que tiene quien te oferta el servicio, sino que tiene que ver con un elemento integral. La falta de ordenamiento, la falta de una función objetiva de nuestros funcionarios efectivamente genera este tipo de cosas. Entonces, si vos te das cuenta, solo para dar dos ejemplos, taxis autorizados como ruleteros, el FNT los impuso como taxis de parada en el aeropuerto. Te doy otro elemento. Las motos, que la ley dice que deben de estar en las zonas troncales, ¿verdad? Hoy andan, y todo el mundo lo puede ver, andan en las calles principales de nuestra capital. ¿Y qué dice el director del IRTRANMA? Es que yo soy un soldado disciplinado. Y yo entiendo que él sea soldado disciplinado como militante sandinista, pero es que él fue nombrado de una función pública y su principal papel, a nuestro juicio, como para poner en alto el partido, es ser un funcionario facilitador, un funcionario generador de estabilidad y desarrollo. Y no de desestabilización, no generar competencia desleal, no permitir que el FNT le suplante su función. Así es. Así es. Iba a decir, Gustavo. Sí, pero realmente, antes que todo, me sumo a la denuncia que acabas de hacer ahorita, ¿verdad? Yo conozco a tu hijo, se viera que el niño es indefenso, o sea, él no se vale por sí solo. Yo me sumo y las expresiones que le diste es correcto. Yo creo que no solamente lo denuncié aquí, sino que tiene que denunciarlo a los niveles que corresponden a esa situación. Y lo otro es que me hablaba más sobre el servicio de calidad, que tiene que ver con el ordenamiento, es cierto, pero también el servicio de calidad tiene que ver con comportamiento de la persona que va conduciendo en el vehículo o la persona que va haciendo esa labor, Omar, ¿verdad? Porque realmente está bien, pues, y nosotros lo hemos dicho aquí en varios programas con el licenciado Néstor Espinosa, que es un tema del transporte selectivo, y no solamente selectivo, del transporte a nivel nacional, ¿verdad? Estamos hablando de transporte selectivo, urbano y interurbano, que hay que dar un ordenamiento serio, porque realmente es muy serio, ¿verdad? Gustavo, pero en el caso del transporte selectivo, está bien, yo estoy de acuerdo y yo conozco de ustedes, ¿verdad? Porque tenemos una relación de trabajo de que
las posiciones de ustedes y las demandas que están haciendo. Y es correcto, yo estoy de acuerdo. Es más, aquí estoy de acuerdo con vos cuando se dijo que las caponeras iban a hacer nada más, donde no entraban los buses que iban en el interior del barrio, ¿correcto? Y no es cierto, no se está haciendo. Y la policía lo miran los inspectores de trama. Y todo bien, gracias. Y todo bien, gracias, ¿verdad? Pero solo dame un chance. Mira qué interesante esto. Cuando nosotros decimos que falta de una aptitud objetiva de un funcionario, vos sabías de que aquí, a finales de los años 80, inicios del 90, aquí se hizo un gran esfuerzo porque todos los prestatarios del servicio fueran cooperados. Sí. ¿Y qué te garantiza el que sean cooperados? Te garantiza control. Claro. Sin embargo, desde el IRTRANMA no solamente se ha permitido la anarquía, sino que también desde el IRTRANMA han impulsado al taxista individual. Hoy tenemos de 12.000 taxis, alrededor de 4.000 y pico individuales. ¿Quién ha propiciado eso? La autoridad reguladora. Entonces yo te pregunto, si vos como organización haces tu esfuerzo con los organizados de invertir en capacitación, de relaciones públicas, de relaciones humanas, de invertir con tus unidades, pero vos tenés una autoridad que efectivamente desatiende de forma total su responsabilidad, ¿crees vos de que sea visible cuando la autoridad está promoviendo el individualismo? ¿Promueve qué cosa? Desacierto. Cuando está reactivando concesiones hasta de 10 años, ¿qué genera? Estabilidad, confianza. Entonces, si vos efectivamente tenés cada día que la credibilidad de esa institución se desvanece, por supuesto que la calidad del servicio va a desaparecer. Te voy a dar otro dato. Vos venís y te das cuenta de que hay una actividad X hoy. Y entonces el IRTRANMA sale a regular el turno de la mañana. ¿Busca a alguien ahorita en la tarde? No lo hay. Entonces está generando más insatisfacción con cosas que parecieran tontas. Y te pregunto, ¿crees vos de que la gente pueda tener confianza en las oficinas municipales de transporte cuando en este momento, que efectivamente estamos atravesando situaciones complejas, aquí el partido se esté apoyando en los piratas, cuando esto llegue a la estabilidad, ¿crees vos que la situación del servicio de transporte en el taxi va a cambiar? Sí, así es. Entonces, Vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Omar Miranda, el vicepresidente de FENICO Taxi, y con Gustavo Ortega, subdirector del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor, INDEC. Yo lo que planteo, y me parece que es importante, es este es el momento de protesta, aprovechar, digamos, toda esta situación para sumarle a las protestas, porque efectivamente este no es un reclamo de ahorita, igual que los reclamos de la protesta no son muchos de los reclamos que surgieron ayer, ni la semana pasada, ni el 18 de abril. Pero no sé si esto suma en este momento al clima que se quiere propiciar en Nicaragua o que algunos quieren propiciar en Nicaragua para llegar al diálogo, o abona más bien en el clima de una situación en la cual no se puede dialogar. Bueno, nosotros como organización creemos de que ignorar que estamos viviendo momentos especiales sería muy irresponsable. Dentro de este momento especial, efectivamente, todos los sectores agobiados, ¿verdad?, por la desatención y por el mal proceder de los funcionarios, de quienes siguen haciendo cosas equivocadas, evidentemente nosotros y nuestra gente dice, hey, estamos asfixiados económicamente, ya no soportamos, ya no creemos en la autoridad del IRTRANMA, ya no creemos en los directores de las oficinas municipales de transporte. Aquí lo que queda es la búsqueda del espacio. Y nosotros creemos efectivamente de que hoy en día no se trata de que si salgo o no salgo a la calle. Lo que nosotros decimos es
es de que si se está aperturando un diálogo nacional, evidentemente nosotros como segmento de Nicaragua, de la población de Nicaragua, como inversionistas en los municipios, evidentemente de que nosotros tenemos que establecer nuestra agenda para presentarla a la iglesia, como ya efectivamente lo hemos solicitado, con el propósito de que nos incluyan en esa agenda. Estamos claros, ¿va?, de que la situación que nosotros estamos viviendo, que no es espontánea, sino que hemos venido diciendo, vos sabés, tenemos, desde 1990 hablamos de los mismos problemas, por eso es que me lo sé de memoria, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad?, creemos de que como población tenemos que entender de que hay que articularnos, hay que entender cuáles son ponernos de acuerdo, cuáles son las demandas que debemos de hacer y no actuar por emoción, no dejarnos guiar por esos llamados sensacionalistas o por motivos. Por ejemplo, lo que estaban haciendo hoy los compañeros en Metrocentro, en la Rotonda del Periodista, ¿qué es lo que estaban haciendo? Quitándole los rótulos a los que andaban trabajando, y eso ha sido algo histórico, ¿verdad? Y es de que como no hay consenso, como no nos ponemos de acuerdo, entonces al final queremos imponernos. Y creo que la imposición nos está dando una gran lección. Cuando vos imponés, eso te va a funcionar un tiempito, pero después eso va a dejar de funcionar. Entonces, el llamado que le hacemos a los compañeros, la lucha que ellos están emprendiendo es correcta, sí, pero no es el mecanismo, ese mecanismo no nos va a permitir unirnos. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Debatamos, establezcamos la agenda, hagamos llegar esa agenda a la iglesia, que es la que está coordinando lo del diálogo, debatamos entre nosotros, busquemos soluciones y no solamente nos convirtamos en demandantes, porque si vos te das cuenta, estamos cayendo en esa tendencia, demandante. A ver, ¿el combustible es un problema serio? Sí, pero yo pregunto, ¿está en nuestras manos resolver el problema del combustible? ¿Nosotros producimos petróleo? No. Eso significa de que los que están administrando el combustible efectivamente tendrán que salir a explicar cómo está esa estructura de costo, qué podemos hacer para que el combustible efectivamente se reduzca, pero eso no lo vamos a hacer solamente por salir a la calle. Esa parte es lo que hemos dicho nosotros siempre. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita está bien, estos muchachos que están ahí, yo te digo, la pregunta que hiciste es, yo me pregunto, 1990 me está diciendo, Omar, estamos en el 2000. 18. 28 años. 28 años, usted está hablando de los mismos problemas. También, en este momento, espérate, deja que termine. Ahorita es un momento que está bien, coincide con el incremento del combustible, pero está bien, exigí eso, estoy de acuerdo con la protesta, pero exigamos también, como él dice, estoy de acuerdo, que diga, bueno, además de que queremos que se revise el costo del combustible, queremos que exista un ente regulador que revise el tema de esto, porque a ver, ellos ahorita, y lo que decíamos antes que viniera Omar, no sabemos si hoy o mañana, hoy salen los medios, si sube o bajó el combustible. Y vamos a ver cuánto, y si baja, cuánto es el término que baja. Ya te decía que solo era regular 1.25 en 4 semanas. Sí. Pero bueno, lo que te quiero decir yo es que aquí, además que pidamos el tema del combustible, pidamos, como decíamos, que las autoridades cumplan con su trabajo. Y uno de ellos es, exigamos que exista un ente regulador del combustible. Es lo que queremos también nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor. Existe un ente regulador para que se revise el tema del combustible. Que no sea que lo decían las petroleras, como decís vos, con el término que decís vos. Que no sean las petroleras que son las dueñas. Las petroleras nunca van a perder. Ya decía Omar, 25 córdobas por galón se están ganando. Imagínate cuántos miles de galones son que se venden. Por lo menos, ese es el cálculo, ¿verdad? Que él dice, ¿verdad? Pero fíjate que yo creo que cuando nosotros, al hacer planteamientos, tenemos que tomar en cuenta cuáles son esas cosas, en qué sistema económico estamos. Que de repente yo escucho distintas expresiones y hacemos propuestas como que si estuviéramos viviendo en una Nicaragua donde la economía es la economía social popular. Y se nos olvida que efectivamente en nuestra Nicaragua el sistema económico que impera es el capitalismo. Dentro del capitalismo no esperemos una medida humana para que no nos equivoquemos. Hay muchos que se ponen muy incómodos conmigo porque digo, en Nicaragua el capitalismo se ha venido fortaleciendo. Pero tenemos un Estado, y cuando digo un Estado me refiero
al país como general, a quienes tienen los poderes en el Estado, ¿verdad? Es decir, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, que supuestamente es social. Sí, pero lo único que ellos han logrado hacer a lo largo de estos años es hacer uso de la flexibilidad que le permite el sistema. Hacer uso de la flexibilidad no significa que el capitalismo no está enraizándose, sino de que la flexibilidad ha permitido acciones como, por ejemplo, que tengamos en los hospitales atención gratuita, que tengamos una educación gratuita. Esa es parte de la flexibilidad y que tenemos que reconocerlo, que este gobierno lo ha venido haciendo. Sin embargo, en las medidas económicas, en el manejo, ¿verdad?, de las decisiones empresariales, aquí no funciona una mentalidad ni una política social. Es capitalismo puro, ¿verdad?, y sálvese quien pueda, y si no, valoremos. ¿Por qué aquí se protege la inversión extranjera? Es correcto, pero ¿por qué se desprotege la inversión nacional? Y estoy hablando de los inversionistas descalzos, como los taxistas. Para que vos tengas un taxi, vos tenés que invertir $15,000. Sí, pero es que me la estás poniendo muy... No, te la estoy planteando tal a como es. Yo te pregunto, insisto en la pregunta, 28 años. En 28 años han existido siempre el transporte selectivo en este país, ¿sí o no? 15 años de estar esperando que la Corte Suprema nos... Ahora, yo te pregunto, si la gente... Ha sobrevivido independientemente... No. A ver si me permitís explicarte eso. Solo permitime explicarte eso para que no tengamos malentendido. No, Omar, es que mira, si vos me dijeras de que está bien de que el Estado, que las alcaldías no apoyan el tema del transporte, pero el transporte selectivo ha sobrevivido. Sí, pero te voy a explicar cómo. Del consumidor. No. Solo permitime aclararte. Paga el consumidor y el usuario. Sí, hermano, pero solo déjame... Aquí no me has dicho de que se han cerrado 6,000 taxis. Hoy me decía alguien que se trasladó ¿cómo se llama? Del Sumen a Montoya, 70 Córdoba. Está caro. 70 Córdoba. Está caro. Está caro, ahí está. Pero entonces, y eso negociado. Claro, Sí. Pero yo te pregunto, si aquí tuviéramos una institución que garantice una regulación, te aseguro que esas arbitrariedades se pudieran corregir. Claro. Pero como tenemos una institución que es fantasma porque no funciona, ahí tenemos una limitante. Que es el INE. No, tenemos Irtranma. Pero entonces, también. ahora, mira qué interesante decía mi hermano. Es que han sobrevivido, no es cierto. Okay. El 60% de los concesionarios hoy en día son nuevos. La mayoría tuvo que vender porque no pudo pagar la deuda, no pudo mantener su carro. Pero es que entonces, no me digas que es por la economía, puede ser por un mal manejo económico de su negocio. ¿Vos crees de que el 60% de este país son irresponsables? Espérate, tampoco es así. No te digo. Habrá su porcentaje que son irresponsables y no voy a negarlo. Pero no me vengas a decir que 60% del país son irresponsables. Yo te pregunto, si vos no tenés equilibrio entre la oferta y la demanda, como empresario, ¿cómo te va? Mal. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que está generando la verdadera insatisfacción. Entonces hace falta hacer realmente aquí en Managua, por ejemplo, en ese tema, un estudio acerca de la necesidad que realmente tiene la ciudad. Ya lo hemos planteado reiterativamente. El problema es que no nos escuchan. Y cuando hacemos planteamientos sobre la necesidad de garantizar equilibrio entre oferta y demanda, la necesidad efectivamente de que trabajemos por una calidad 100%, entonces la autoridad reguladora... La parte que le corresponde. ¡Au! Sí. Fíjate que en eso, mira, en el sentido del ente regulador yo estoy de acuerdo. Yo no te aparezco con un dedo. No ha funcionado. No ha funcionado y medio funcionó cuando estaba Alvarado, medio. Pero bueno, aquí tiene razón. Aquí si vamos a mejorar el servicio de transporte urbano colectivo, si lo mejora, hablemos de un país estable, ¿verdad? Como estábamos hace menos de 20 días atrás. Al que debemos de aspirar. Al que aspirar ahorita, y estamos de acuerdo, y que apoyamos el diálogo nosotros. Aquí si vos tenés un buen transporte urbano colectivo, hay personas que no utilizarían el transporte selectivo porque es más barato. Pero ahí tiene que haber una regulación del tramo, yo estoy de acuerdo con ellos. Porque aquí la autoridad tiene volvemos a repetir, la autoridad de hacer que las cosas se cumplan. No puede ser de que anden 4,000 ilegales. No puede ser que todavía en Granada, que ya está el estudio, ¿verdad? Que está diciendo, y hay una cantidad, y no se dan las concesiones. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad. Pero también vuelvo a caer el tema. Mientras aquí ahorita está un tema muy candente, está muy caliente el país.
¿verdad? Ahorita yo estoy de acuerdo con lo que dicen también y dice él, es que dejen trabajar, o sea, si hay individuales que insisto, es una protesta justa para el tema del combustible, que deben elaborar a los otros compañeros. Te doy un ejemplo, si mi hermano tiene su vehículo... Pero incluso, Gustavo, aquí hay que aclarar, Fenicotaxi no está parado. No, por eso, si pasa alguien de su cooperativa... Sin embargo, por ahí, no descalificamos el esfuerzo que están haciendo los no, compañeros. tampoco. Es que yo creo que todos en este país estamos de acuerdo en que no es correcto lo que está sucediendo en el tema del combustible. Así es. Y la insatisfacción a las demandas que tienen ustedes de la misma así manera. es. Ahora, la otra cosa que debemos de estar claros es de que muchos, porque también es importante esto. A ver, si sube 53 centavos por litro, vos venís y en tu estructura de costo significa de que un carro te hace 10 kilómetros por litro, entonces son 0.053 centavos. La incidencia en la estructura de costo, vos decís, no es significativa, pero cuando sube el combustible, un real o 5 reales, sube el resto de productos de consumo. Sube todo lo que el carro consume, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde está el efecto? En la estructura de costo no está directo, pero sí está efectivamente en los costos indirectos. Hablando de lubricante. Hablando de lubricante, hablando de repuestos, porque acordate de que eso es en dólares. Entonces, ¿cuál es la realidad? Es que el taxista se le reducen sus ingresos de forma cotidiana y sus costos van subiendo. ¿Cuál es el déficit que nosotros tenemos hoy en día? Alrededor de 600 córdobas de pérdida diaria entre la estructura de costos. Y entonces vamos a decir, y si están perdiendo, ¿por qué siguen? Hagamos la siguiente reflexión. ¿Ustedes creen que los maestros están satisfechos con el salario? ¿O los que están en la zona franca se sienten satisfechos con ese salario? No, es que estamos claros de que debemos de trabajar y vivir con dignidad. El taxista es igual. ¿El compañero policía se siente satisfecho con el salario? No, pero efectivamente tiene que hacer algo que a esta sociedad verdaderamente le ayude. Entonces, el taxista, cuando ya está en la sin remedio, le toca vender su concesión, su carro, y hay muchos compañeros que ahí están viviendo de dádivas, ¿oíste? Y no es uno. Ok. Desafortunadamente hemos llegado a la hora de programa. Quería yo cerrar solamente con una reflexión, una opinión que hizo pública hoy Augusto Zamora en la página de opinión del Nuevo Diario, que habla acerca de la violencia. Si acaso hubiera que señalar una causa fundamental del atraso y subdesarrollo en América Latina, dice Augusto Zamora, esta sería la violencia. La violencia congénita huyó inversiones, arrasó las endebles economías y alejó a los países latinoamericanos, y especialmente los centroamericanos, de prodigiosos avances tecnológicos, científicos y de conocimiento que harían en el siglo XIX, un siglo esencial en el destino de la humanidad. Nada de eso llegó a Latinoamérica. Más de 600.000 nicaragüenses emprendieron el camino del exilio económico, en lo que constituyó la mayor tragedia humana de nuestro país, pues esa inmensa masa de emigrantes la formaban en su gran mayoría gente preparada y decidida, que a trancas y barrancas había que salir adelante, y hoy sus remesas constituyen el primer rubro económico en Nicaragua. Nicaragua perdió una generación entera de población que ha enriquecido a otros con su trabajo. Ahora, estoy leyendo solamente algunos extractos, ahora, rota la imagen, reconstruir lo destruido será tarea ardua y difícil, pero es una tarea que debe ser emprendida sin dilación, a menos que querramos que nuestro país vuelva a hundirse en otra espiral de violencia, destrucción y desventura. Piensen un momento, ahí se han juntado todas las miserias del mundo, porque pensando en África subsahariana, porque esa región lleva décadas sumida en una interminable y atroz situación de violencia. Como dijo Gandhi, ojo por ojo y todos quedaremos ciegos. Unos países se suicidan y otros optan por salvarse. Esa es la decisión a tomar. En Nicaragua, dialogar o morir. Quiero terminar con esta reflexión que me parece muy adecuada de Augusto Zamora. Quiero agradecer a Gustavo, a Omar por haber estado con nosotros hoy en nuestro programa. Yo sé que esta es una discusión que aquí la estamos dejando en el aire todavía, hay mucha tela que cortar todavía, pero por lo menos está puesto aquí en el tapete público toda esta situación. Gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.